¿Qué tal? Yo soy el maestro en Salud Pública, Daniel de Jesús de la Rosa Bastar. Soy licenciado en Psicología, cuento con la maestría en Salud Pública y actualmente me desempeño como subdirector de Epidemiología en el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango y soy el responsable del Programa Estatal de Prevención del Suicidio. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes el tema de algoritmo de atención en autolesión y suicidio, que es una parte muy importante de las guías de MHGAP. En estas guías nos marca un algoritmo muy específico y muy entendible en donde nos dice paso a paso qué es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer o podemos hacer en dado caso de que llegue a nuestras unidades de trabajo, a nuestros consultorios, un paciente con intento de suicidio o que ha manifestado la ideación o la intención de atentar contra su vida. Este algoritmo nos va presentando desde la evaluación, la intervención y el seguimiento oportuno que se le tiene que dar a cada uno de estos pacientes. Vamos a iniciar con la evaluación. Aquí vamos a encontrar desde cómo debemos de indagar si la persona ha intentado un acto mediante médicamente grave de autolesión o intento de suicida de alta letalidad. Vamos a evaluar si existe un riesgo inminente de autolesión y suicidio. Vamos a investigar si está presente alguno de los trastornos prioritarios en salud mental y determinar si hay otro dolor crónico o enfermedad crónico-degenerativa, así como evaluar los síntomas psicológicos o emocionales del paciente. Lo primero que debemos de indagar y conocer es si existe un entorno seguro en cuanto al paciente que ha intentado suicidarse o que manifiesta las ideas de cometer este acto. En esta parte de investigar el entorno seguro, nosotros debemos de establecer una comunicación muy fluida, muy de confianza con el paciente para que él mismo se sienta con la seguridad y con la confianza de compartirnos su situación actual. Debemos de tratar a la persona con absoluto respeto, debemos de ser sensibles a la angustia emocional y evaluar los factores de riesgo, evitando a toda costa juzgarlo, evaluarlo o criticarlo. Debemos de asegurarnos de ver a la persona en privado si es culturalmente posible. Sabemos que hay muchas personas que tienen ciertas creencias, ciertas costumbres que les limita un poco el estar en privado con algún profesional de la salud y a veces solicitan que esté alguien más en privado, que esté a un familiar probablemente, algún amigo, algún conocido, con el cual se sientan en la confianza absoluta de compartir su situación actual con el profesional de la salud. De no ser así, pues probablemente no tendremos ningún problema en estar en algún lugar privado con el paciente. Incluya a los cuidadores en la evaluación y manejo de la persona si es que ésta acepta, sobre todo si estamos hablando de un menor de edad, pues bueno, sabemos que es sumamente importante que esté presente los tutores, el padre, la madre o aquella persona que esté a cargo del menor para que sepa sobre todo cuál es la atención que se le va a brindar y cuál va a ser el seguimiento. No tratemos de usar valores morales o culturales para hacer que la persona se sienta culpable acerca de sus pensamientos, planes o actos suicidas. Y este es un punto sumamente importante, ya que suele pasar en muchos de los casos en donde de cierta manera influyen nuestras propias creencias o costumbres en relación con la situación actual del paciente y podemos caer en una dinámica de devaluar lo que el paciente está viviendo o sintiendo actualmente, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, vamos a tratar de no usar nuestros propios valores o creencias culturales o religiosas. Debemos de utilizar estrategias esenciales para garantizar un entorno seguro al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que nosotros debemos de garantizarle la seguridad al paciente mediante fortalecer sus redes de apoyo, que pueden ser desde familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que le pueda garantizar seguridad al paciente. Vamos a establecer un medio ambiente favorable antes de hacer cualquier tipo de entrevista o consulta. Es decir, si el paciente acude a nuestra unidad de trabajo, pues procuremos
atender al paciente en un lugar tranquilo, cómodo, en donde él se sienta seguro y con la confianza de poder platicar con cualquier profesional de la salud. Si por aquella circunstancia nos toca atenderlo fuera de nuestras unidades de trabajo, pues bueno, también busquemos un ambiente o un lugar seguro y que garantice la privacidad tanto del profesional de la salud como del paciente. Preguntemos claramente acerca de la autolesión. Muchas de las veces nos da miedo preguntar tan claramente sobre el tema del suicidio o sobre el tema de querer morir, ¿no? Entonces, debemos de vencer un poco estos miedos o estos tabús en relación al tema y sentirnos con la seguridad y con la confianza de poder preguntar directamente al paciente sobre su situación actual o sobre los motivos que está teniendo para estar pensando en suicidarse. Cuando le pregunte a la persona acerca del suicidio, la pregunta debe hacer una conexión con un punto anterior que tenga relación con el problema. Es decir, nosotros vamos a indagar los antecedentes de esta situación. Recordemos que el suicidio pues es un comportamiento que va acarreando ya muchas problemáticas desde hace tiempo. Entonces nosotros debemos de cierta manera indagar todos estos antecedentes que finalmente han desencadenado en esta situación para conocer a grandes rasgos cuál es la situación actual del paciente. ¿Cómo podemos preguntar o cómo hacer las preguntas? Y aquí les pongo algunos ejemplos muy sencillos. ¿Usted ha pensado en lastimarse? ¿Usted ha hecho algunos planes para terminar con su vida? ¿Cómo está planeando hacerlo? ¿Usted tiene una pistola, pesticidas o otro medio disponible para terminar con su vida? ¿Ha considerado cuándo hacerlo? Y esta serie de preguntas nos va a facilitar a nosotros como profesionales de la salud conocer más directamente la situación actual del paciente, saber si ya existe una planeación, saber si existe algún medio con el cual el paciente pretende hacerse daño y, ¿por qué no?, también conocer si ya existe algún día, algún lugar, alguna hora que a lo mejor el paciente ya está programando, y esto nos va a dar pauta para tomar medidas preventivas o medidas cautelares para evitar algún posible intento de suicidio. Pasando al tema de la evaluación, que es parte esencial del protocolo, aquí nosotros vamos a indagar si existe un acto médicamente grave de autolesión o intento suicida de alta letalidad. Vamos a determinar si hay evidencias de autolesión o signos o síntomas que requieren tratamiento médico urgente. Puede ser que algún paciente acuda a alguna unidad de salud con la ingesta de alguna sustancia ilícita o con la ingesta de algún medicamento controlado y probablemente llegue intoxicado a la unidad de salud, y es ahí donde nosotros debemos de priorizar el tipo de atención que se le va a brindar, así como cuando la población o el paciente pide auxilio de las unidades o de las corporaciones de primer contacto, que puede ser seguridad pública o puede ser Cruz Roja. Pues bueno, lo primero que se tiene que hacer es indagar sobre el estado de salud en el momento del paciente. Si existe alguna lesión física, entonces debe de ser primeramente atendido en una unidad médico-quirúrgica y posteriormente se le canalizará al profesional de la salud mental pertinente. Vamos a indagar sobre síntomas de envenenamiento, pérdida del conocimiento o intoxicación, letargo extremo, sangrado por alguna herida autoinfligida. Posteriormente, vamos a indagar si existe el riesgo inminente de autolesión o suicidio, es decir, en la lámina pasada vimos cuando ya el paciente puede traer algún signo o síntoma. En este punto nosotros vamos a indagar si existe algún riesgo en específico de autolesión, es decir, que todavía no lleva a cabo el intento de suicidio, pero existe un alto riesgo del mismo. Vamos a preguntar a la persona y a sus cuidadores si observan alguno de los siguientes síntomas: pensamientos o plan de autolesión o suicidio en la actualidad. Y es que tanto directa o indirectamente el paciente
comunica, dice a sus allegados sobre cualquier intención de atentar contra su vida, antecedentes como pensamientos de un plan de autolesión en el último mes o un acto de autolesión en el último año. Recordemos que uno de los mayores factores de riesgo pues ya es un intento de suicidio previo, lo que nos dice que probablemente cometa otro intento de suicidio en un tiempo no mayor a un año posterior al primer intento. Entonces, si nosotros ya conocemos estos antecedentes o el paciente ya nos informa de estos antecedentes, es cuando debemos de estar alerta y canalizar al paciente con el especialista indicado. Uno de los primeros protocolos es cuando existe un riesgo inminente de autolesión y suicidio. Aquí vamos a determinar si existe ideación suicida. Debemos de evaluar acceso a medios para quitarse la vida. Estamos hablando desde armas, sustancias tóxicas, algún tipo de droga, algún tipo de instrumento punzocortante, medicamento controlado, que nosotros podamos considerar que puede servir como medio para cometer el suicidio. Si es un paciente con impulsividad, con tolerancia o con poca tolerancia al dolor físico, miedo a la muerte, planeación o conducta anterior relacionada con el intento de suicidio. También como parte de la evaluación debemos de indagar si la persona tiene algunos otros trastornos concurrentes y que tengan que ver con el intento de suicidio. ¿Tiene la persona algún dolor crónico, alguna otra enfermedad crónico-degenerativa? ¿Tiene la persona síntomas emocionales suficientemente graves para justificar el tratamiento clínico? Es decir, dificultad para llevar a cabo actividades usuales laborales, escolares, domésticas, esenciales, que anteriormente sí llevaba a cabo, pero actualmente ya se ve limitado y esto evidentemente le empieza a provocar una serie de síntomas de minusvalía, de tristeza, síntomas depresivos que nos pueden dar la señal de que existe algún tipo de riesgo para poder cometer suicidio. Automedicación repetida para alteraciones emocionales o síntomas físicos idiopáticos. Aquí debemos de tener en cuenta que existen personas que cuentan con medicamento controlado en sus casas que les ha sido recetado por algún otro especialista de la salud o que se les fue recetado para tratar alguna enfermedad crónica o degenerativa que ya tenían con anterioridad y que este medicamento pues puede ser un medio muy importante para poder cometer suicidio. Debemos de identificar si existe una marcada afiliación o búsqueda reiterada de ayuda y que esto también nos puede favorecer a prevenir algún intento de suicidio más adelante. En cuanto al manejo, los protocolos de manejo que nosotros debemos de tomar en cuenta es el acto médicamente grave de autolesión o intento de suicidio de alta letalidad, riesgo inminente de autolesión o suicidio y riesgo de autolesión y suicidio. En cuanto al manejo, el primero de los protocolos que nos marca la guía de MH-GAB es el acto médicamente grave de autolesión o intento de suicida de alta letalidad. En todos los casos debemos de colocar a la persona en un entorno seguro y propicio. Es, como les comenté en un inicio, en un lugar en donde el paciente se sienta en confianza, se sienta con seguridad para poder compartir su situación actual con el profesional de la salud. No dejar sola a la persona si es que nosotros detectamos algún riesgo importante o comunicar a algún cuidador cercano. La guía MH-GAB nos dice que podemos tratar médicamente la lesión de la intoxicación si es que el especialista en cuestión pues es un médico, está en una unidad médico-quirúrgica o de urgencias, pues bueno, y si existe ya una lesión física importante relacionada con un intento de suicidio, les repito, en este caso, pues se debe de atender primero la lesión física y posteriormente se le refiere con el especialista de salud mental que se indique. Si se requiere hospitalización, continuemos con el monitoreo estrechamente con la persona
para prevenir otro intento. Si no se puede directamente con el paciente, debemos de tener un contacto muy cercano con el cuidador en donde le podamos estar informando constantemente sobre la situación del paciente, o sea, el familiar quien nos esté informando la situación del paciente. Debemos de tener un cuidado, como les comentaba, muy cercano con la persona que ha cometido autolesión. Debemos de generar un plan de seguridad colaborativamente con la persona, es decir, parte de generar la empatía con el paciente, la confianza con el paciente, debemos de darle las herramientas para que él pueda comunicarse posteriormente a la unidad de salud o con el especialista indicado para solicitar apoyo si es que lo requiere más adelante. Debemos de ofrecer y activar el apoyo psicosocial, es decir, es muy importante, como les mencionaba anteriormente, que nosotros conozcamos cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son las personas que para él son de confianza y que nos pueden ser de utilidad en el momento de estar cuidando al paciente. Debemos de ofrecer apoyo a los cuidadores, y como parte de este apoyo a los cuidadores es muy importante hacer uso de la psicoeducación con los cuidadores para que ellos sepan cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, qué es lo que se debe de hacer, a dónde se puede solicitar apoyo, con qué especialista se puede acudir para la atención, y debemos de consultar y referir a un especialista de salud mental, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo de la situación, para que el paciente pues siga llevando de manera adecuada su tratamiento. Es muy importante que nosotros mantengamos un contacto regular y un seguimiento periódico tanto con el paciente como los cuidadores, y esto nos va a servir para tener un mayor conocimiento de cómo está la situación actual del paciente. En cuanto al segundo protocolo, que se refiere al riesgo inminente de autolesión o suicidio, debemos de asegurarnos de que se eliminen los medios de autolesión y suicidio, tanto en el hogar como en el área de trabajo, crear un entorno seguro y propio, si es posible. Debemos de ofrecer un área tranquila y separada para esperar el tratamiento, y más si llega el paciente a un centro de salud con una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, pues bueno, debemos de garantizar la seguridad de este paciente. No debemos de dejar nunca a la persona sola, siempre debemos de garantizar que el paciente esté acompañado por algún familiar o persona de confianza. Debemos de supervisar y asignar a un miembro del personal o un familiar para garantizar la seguridad de la persona. Debemos de atender el estado mental y alteración emocional si es que se presenta en el momento de la atención, proporcionar psicoeducación a la persona y a los cuidadores, que como les mencionaba es una estrategia sumamente importante y que nos va a ser de ayuda para que sobre todo los familiares estén preparados en cómo se le debe de atender al paciente y cómo manejar su situación. Debemos de generar un plan de seguridad colaborativamente con el paciente. Si no se puede directamente con el paciente, ya sea por su situación actual o su alteración, debe de hacerse también con los familiares o los cuidadores. Debemos de ofrecer y activar, como lo repito, un apoyo psicosocial, y esto puede integrar hasta compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, compañeros de la escuela, etcétera, todas aquellas personas cercanas al paciente y que nos pueden ayudar en materia de prevención. Ofrecer apoyo a los cuidadores, consultar y referir a un especialista en cuanto sea necesario. Esto es muy importante. Nosotros debemos de asegurarnos o de garantizar de que el paciente se mantenga en una relación muy estrecha con su atención, con su tratamiento, que no lo deje, que no abandone el tratamiento para evitar que pueda tener alguna futura recaída. En cuanto al riesgo de autolesión y suicidio, debemos de ofrecer y activar de nueva cuenta el apoyo psicosocial, consultar al especialista de salud mental y mantener siempre un contacto regular con el paciente, con los cuidadores, y garantizar un seguimiento periódico. Si se fijan en estos 3 protocolos de atención que llevamos hasta el momento, tienen que ver mucho con el apoyo psicosocial, tiene que ver mucho con el apoyo tanto a los cuidadores como al paciente, y este apoyo tiene que ver con la psicoeducación y evidentemente con tener o con conservar un contacto regular con los cuidadores y el paciente,
para garantizar un seguimiento oportuno y periódico. Como parte del manejo, vamos a averiguar si hay un especialista para consultarlo y referirlo oportunamente. A veces, como profesionales de salud, si no tenemos esta preparación en salud mental, si no somos nosotros directamente los especialistas en salud mental, vamos a tener, obviamente, que buscar el apoyo necesario a través de un especialista en esta materia. Es muy importante que mantengamos comunicación con el cuidador y el especialista para saber o conocer el estado actual del paciente. Si no está disponible el especialista de salud mental en nuestro centro de salud o en otra unidad cercana, es importante que movilicemos a la familia, a los amigos o otras personas implicadas, a los recursos de la comunidad disponible para poder monitorear y apoyar al individuo durante el periodo de riesgo inminente. Es decir, es probable que tengamos la oportunidad de consultar o conocer algún caso de intento de suicidio en un municipio donde probablemente solamente existe un centro de salud, pero en este centro de salud pues no existe el especialista adecuado para su atención, pero sí debemos de asegurarnos de hacer una referencia, una canalización oportuna a la unidad de salud en donde sí nos puedan brindar el apoyo para este paciente. Recuerden que un intento de suicidio es una urgencia en salud mental y debe de ser atendido lo más pronto que sea posible. En cuanto a las intervenciones psicosociales, son de mucha ayuda y son sumamente importantes y necesarias porque esto nos va a enriquecer mucho el tratamiento y el seguimiento del paciente. Si bien es cierto que la atención clínica, tanto psicológica como psiquiátrica, es lo primordial y lo meramente inicial en un tratamiento de un paciente que ha cometido suicidio o que pretende hacerlo, también es importante el apoyo psicosocial, fortalecer sus redes de apoyo que incluyen desde sus cuidadores hasta las personas que rodean o integran su medio ambiente. Debemos ofrecer y activar un apoyo psicosocial. Este incluye desde brindar apoyo a la persona, indagar desde sus razones para vivir, identificar los recursos con lo que cuenta la persona, elaborar un plan de seguridad, y este plan de seguridad se elabora en conjunto cuidadores, pacientes, especialistas en salud o en salud mental. Evitar prevenir reexposición a eventos instigadores o eventos que pongan en crisis nuevamente al paciente. Activar el apoyo psicosocial incluye también involucrar a las redes de apoyo para mantener a salvo a la persona mientras persiste el riesgo, restringir el acceso a los medios mientras persistan los pensamientos o planes de autolesión. Hay que brindar apoyo a los cuidadores y esto incluye desde informar, qué preguntar sobre el suicidio, ayuda a la persona que se sienta comprendida y experimente el menor malestar posible. En caso de los cuidadores presenten estrés grave, brinden apoyo emocional si es que se necesita, informe a los cuidadores que es importante evitar manifestar críticas severas u hostilidad hacia la persona en riesgo de autolesión y suicidio, porque este es un comportamiento que comúnmente no lo encontramos y que tiene que ver muchas veces con el mismo tabú que se tiene referente al tema. Es muy importante la psicoeducación, como se los mencioné anteriormente, y este incluye el que sepamos y conozcamos que la mayoría de los casos de intento de suicidio son absolutamente prevenibles si es que se atienden a tiempo. Hablar sobre el suicidio no lo promueve. Nosotros debemos evitar a toda costa, más bien promover, erradicar a toda costa el tener esta idea. Si se presentan pensamientos de autolesión y suicidio, es necesario buscar ayuda de inmediato. Como les repito, es una urgencia en salud mental y es necesario que se atienda de forma inmediata. Se debe de restringir el acceso a los medios de autolesión. El comportamiento suicida es señal de sufrimiento emocional, como ya sabemos, y las redes de apoyo, tanto familiar como social, son importantes y es parte que nosotros tengamos que integrar a un proceso de psicoeducación. Les repito, la actividad de psicoeducación o la estrategia psicoeducativa es de mucha ayuda en un trabajo de prevención. En cuanto a armar un plan de seguridad,
es muy importante porque este plan de seguridad nos va a ayudar a evitar un futuro intento de suicidio o que la persona lleve a cabo sus ideas. En este plan, nosotros podemos poner pasos establecidos en coordinación con el paciente y los cuidadores que realizarán, al identificar que se encuentra en una crisis o que presentan deseos de intento de hacerse daño o de quitarse la vida. En este plan, nosotros podemos incluir actividades de restringir y reducir el acceso a los medios letales, generar estrategias de solución no suicidas, es decir, reducir factores de vulnerabilidad y o aumentar la tolerancia a la frustración o la tolerancia al malestar. Activar una búsqueda de red de apoyo, generar una frase de afrontamiento, es decir, retomar las razones para vivir, identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo un plan de intervención y generar un compromiso para mantenerse con vida. Y este compromiso, les repito, o este plan de seguridad se tiene que elaborar o llevar a cabo entre el paciente, el especialista y su red de apoyo. En cuanto a restringir los medios o el acceso a los medios letales, aquí debemos de evaluar el acceso a los mismos, que pueden ser cuerdas, cuchillos, hojas de afeitar, armas o medicamentos. Si nosotros sabemos o identificamos que este tipo de instrumentos se encuentran en la vivienda del paciente o en la vivienda de los cuidadores en donde estará el paciente, pues bueno, es muy importante que recalquemos que es necesario que nos deshagamos de estos instrumentos o los pongamos en un lugar seguro, lejos del alcance del paciente durante el periodo de riesgo. Promover el eliminar, guardar o alejarse de los elementos potencialmente peligrosos, usar las redes de apoyo si la persona toma un medicamento que podría usar para provocar una sobredosis, es importante que la eliminemos a que alguien más la tenga o se le administre según las indicaciones médicas. Es muy importante en este caso cuando el paciente en cuestión está bajo un tratamiento médico en donde tenga que consumir medicamento controlado, es importante y se recomienda que exista un cuidador o una persona de confianza cercana que le ayude al paciente a tener un mayor cuidado en el consumo de este tipo de medicamentos para nosotros evitar una posible autolesión en el futuro. Como parte de este plan de protección o de cuidado, podemos hacer diferentes formatos que el propio paciente puede elaborar, como estas formas de reducir los accesos a los medios letales, en donde podemos hacer una lista de todos los medios letales que identifica tanto el paciente o que los cuidadores identifican o que a través de las consultas nosotros como especialistas en salud mental o en salud podemos identificar y que podemos comunicarle al cuidador que es importante que pongamos en un lugar seguro estos instrumentos o de ser posible nos podamos deshacer de ellos. Reducir los factores de vulnerabilidad es otro de los pasos muy importantes dentro de este plan. Aquí nosotros tenemos que preguntar sobre los estresores psicosociales actuales. Recordemos que todos nosotros somos absolutamente diferentes y que no es lo mismo lo que a mí me puede estresar a lo que a otra persona le pueda estresar y el impacto evidente es totalmente diferente. Aquí entonces nosotros debemos de conocer o evaluar a través del propio paciente o de los cuidadores cuáles son aquellas actividades, aquellas situaciones o acciones que pueden provocar unos grados de estrés elevados en el paciente y que pueden ponerlo de nuevamente en riesgo. Evalúe cualquier situación de maltrato, abuso, violencia doméstica, violencia intrafamiliar o de pareja, negligencia en los cuidados o algún otro tipo de acoso que puede ser en el trabajo, en la comunidad o en la escuela. Evitar y prevenir la exposición a eventos altamente estresantes. Debemos de promover una lluvia de ideas para buscar soluciones o vías para enfrentarse a los estresores. Aumentar la tolerancia al malestar en el caso de no poder evitarlos. En esta actividad, nosotros podemos proponerle al paciente o a los cuidadores que de igual manera como lo hicimos en el punto anterior, elaboremos una lista de todas aquellas situaciones, eventos
o acciones que provoquen un alto grado de estrés en el paciente para que lo tengamos absolutamente claro, tanto el especialista en salud como el paciente, como los cuidadores, y entonces sí establecer estas estrategias de afrontamiento a estos factores, ¿no? A estas situaciones que pueden estar provocando un estrés muy elevado en el paciente. En cuanto a activar a la red de apoyo, es también muy importante. ¿Quién forma parte de la red de apoyo? Y esto es muy importante que nosotros lo indaguemos. Repito, puede ser un familiar muy cercano, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser algún miembro de la comunidad en el cual el paciente pueda depositar su confianza absoluta, y que esta persona, como parte de su red de apoyo, pueda brindarle en cuanto sea necesario la ayuda o el apoyo que se necesite. De igual forma, se propone que nosotros elaboremos un formatito en donde, como vemos aquí en la imagen, o podemos hacer una tarjeta, una lista, como una especie de agenda, en donde nosotros podamos enumerar a todas aquellas personas que nos pueden servir de apoyo para el paciente, o que el paciente puede considerar que les puede pedir ayuda en determinado caso. Podemos poner su nombre completo, algún número de teléfono o dirección en donde este apoyo pueda ser localizable tanto para el paciente como para el especialista en salud, ¿no? Y esto, pues bueno, nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo al paciente, para que él pueda solicitar el apoyo. Es muy importante que nosotros identifiquemos a los miembros de la familia que pueden dar apoyo e implicarlos e incluirlos en este plan si es apropiado y si es posible. Sabemos que muchas de las veces existen situaciones familiares en las cuales, pues bueno, no existe muy buena relación entre todos los miembros, pero probablemente sí existe alguna persona, algún integrante de la familia, la cual sí sí pueda ser de apoyo para el paciente. Es muy importante que nosotros generemos o sensibilicemos a los familiares más cercanos o a los cuidadores sobre la importancia de estar siempre en contacto, apoyar la implicación en grupos de autoayuda o grupos familiares de apoyo. A veces existen grupos de autoayuda tanto en los servicios de salud como de forma independiente, que pueden ser también de mucha utilidad como parte de este plan de autocuidado. En cuanto a las estrategias de razones para vivir, es una estrategia que podemos aplicar como cualquier profesionista en salud, en donde nosotros, al estar consultando al paciente o estar trabajando con el paciente, nosotros indaguemos en él o sensibilicemos al paciente para que pueda darse cuenta o identifique, más allá de su situación de crisis actual, ciertas razones o ciertas características que le recuerden el por qué puede seguir vivo, el por qué puede disfrutar de su vida y que es necesario que continúe con vida. Indagar sobre las razones principales para vivir genera una frase que las recuerde siempre. Es decir, al estar nosotros trabajando con el paciente, podamos indagar y decirle, ¿qué otros motivos crees tú que puedan darte claridad? A ti puedan recordarte la importancia de estar vivo, de por qué es necesario que estés vivo. Estas razones pueden ser los hijos, puede ser algún proyecto a futuro muy importante, puede ser la pareja, puede ser la familia, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier razón. Lo importante es que el paciente le identifique y tratar de recordarlo siempre. Es decir, nosotros estamos aquí por alguna razón, tú encuentra tu propia razón y tenla siempre presente. Alentar a la persona a reforzar el progreso más pequeño y señalar constantemente que tiene dentro de sí todo lo que necesita para resolver su problema actual. Porque es muy importante que una vez pasada la crisis o que hagamos la intervención en crisis, nosotros siempre dejemos en claro en el paciente que nadie más que él es quien puede ponerle solución a su situación actual. Que si bien es cierto que sus redes de apoyo son eso, son apoyo, que los especialistas en salud somos parte también de su red de apoyo, pero quien finalmente tiene esas estrategias más importantes para poder sobrellevar su situación actual es el propio paciente.
y nosotros debemos de reforzarlas cada vez que tengamos oportunidad, hacerle ver su progreso, hacerle ver que ya está bien, que ya va progresando, que está mejor que la última vez que lo vimos, etcétera, ¿no? Esto va a motivar mucho al paciente, le va a dar confianza, le va a dar seguridad y va a ir sobrellevando de una manera muy adecuada su tratamiento. Igual podemos nosotros hacer un poco más didáctica esta estrategia y armar en conjunto con el paciente una lista en donde nosotros enumeremos estas razones para vivir, ¿no? En cuanto a formas de resolver problemas para llevar a casa, es una estrategia muy interesante para llevar a cabo el plan, perdón, tarjeta que se conoce como tarjeta cortafuegos. Aquí el paciente, en conjunto con el especialista en salud, elabora un formato en donde primero enumeran las señales de alerta o que consideren que son de alerta o de riesgo, para el que el paciente las identifique y sepa que es el momento oportuno de solicitar apoyo a su red de apoyo o de solicitar la atención del especialista en salud. En caso de que se siga encontrando mal, llenar los siguientes recursos de ayuda, es decir, que el paciente tenga muy presente cuáles son las estrategias que puede tomar en cuenta para pedir ayuda. Puede enumerarlas también, puede poner llamar a tal persona para que me acompañe a una unidad de salud, llamar a mi especialista, llamar a mi médico psiquiatra, a mi psicólogo para informarle que estoy de nueva cuenta en una crisis y que es necesario que tenga una nueva consulta o de que cambie mi plan de atención. Si existe un alto riesgo, es importante tener en cuenta el llamar al 911 para solicitar el apoyo necesario si es que se requiere. Igual podemos hacer un plan, un formato que integra la estabilización del paciente y esta también se hace en conjunto con el especialista de salud. Aquí el paciente va a enumerar los posibles obstáculos que puede tener durante el tratamiento y las posibles soluciones. Es decir, si nosotros podemos identificar factores que pueden favorecer que el paciente aborte el proceso de tratamiento, bueno, que los identifique, que los enumere, pero que también enumere cuáles serían las posibles soluciones para evitar estos obstáculos. Y les repito, este tipo de ejercicios es necesario que se hagan en conjunto con el especialista y de ser posible también en conjunto con los propios cuidadores para que mantengamos un canal de comunicación muy estrecho y que estemos todos en el mismo canal. Debemos de generar también un compromiso para mantenerse con vida. Y aquí es importante que nosotros reforcemos el uso de las estrategias que se señalaron anteriormente antes de que se haga daño o antes de que cometa otro intento, darle la seguridad de que se le acompañará en el proceso sin juzgarle y que el espacio terapéutico o centro de atención está disponible si lo necesita, cuando lo necesite. Es muy importante que nosotros generemos esta sensación empática con el paciente para que él pueda sentirse en confianza. Establecer un compromiso mutuo, es decir, si te mantienes con vida para la próxima semana, te puedo enseñar más estrategias que te pueden ayudar a enfrentar los problemas de una forma más efectiva o bien ayudarte a encontrar a alguien que pueda hacerlo. Es muy importante, como les mencioné en láminas anteriores, que nosotros recalquemos y reforzamos los pequeños logros que vaya manifestando el paciente, pero es necesario que nosotros en todo este proceso establezcamos un compromiso con el paciente, es decir, hacerle saber que estamos interesados sobre su situación actual, que nos preocupa, pero que también nos interesa brindarle el apoyo que necesita para que pueda salir adelante de esta situación. En cuanto al seguimiento, que es una parte muy esencial de este algoritmo de atención, es necesario y vamos a necesitar tener un contacto frecuente con el paciente, sobre todo en la parte inicial del tratamiento.
Este seguimiento puede hacerse semanalmente durante los primeros meses si es que nosotros identificamos que existe un alto riesgo para que pueda cometer algún otro intento de suicidio, y podemos tener un contacto menos frecuente a medida que la persona va mejorando, y es decir, puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿sí? Dependiendo de qué tanta mejoría nosotros vayamos identificando en el paciente. Ustedes como especialistas de la salud es necesario dar seguimiento mientras el riesgo suicida persiste en el paciente. En cada contacto debemos de evaluar en forma rutinaria los pensamientos, los planes y los actos de autolesión o suicidio para estar siempre atentos y estar preparados para poder intervenir si es que se requiere. En cada contacto debemos de investigar sistemáticamente para detectar pensamientos o planes suicidas. Es inminente el riesgo de autolesión, es decir, si cada vez que el paciente acude a consulta o a nuestra unidad de trabajo para solicitar apoyo, debemos nosotros de estar muy atentos a este riesgo, ¿no? De si sigue estando presente este riesgo de autolesión. Por ejemplo, en este momento, ¿cuántas ganas tienes de querer quitarte la vida? O si ya las ideas de hacerse daño han aumentado o han disminuido. Es necesario que nosotros estemos muy atentos a esto. Debemos de garantizar que el contacto con el especialista, con sus redes de apoyo sea muy, muy cercano. Debemos de derivar al especialista cuanto sea necesario. Sí, en dado caso de que nosotros pues no seamos directamente los especialistas en salud mental. Tenemos distintos mensajes claves que nos podrán ser de ayuda en lo que les mencionaba, cómo evaluar tanto la presencia de pensamientos y conductas asociados al suicidio, como la presencia de otros trastornos mentales prioritarios. Atender primero la emergencia médica en caso de que la haya, si es que ya se cometió otro intento de suicidio, establecer un entorno seguro, como les he recalcado a lo largo de la presentación, que es una de las estrategias mucho más importantes. Realizar un plan de seguridad, psicoeducación, orientación y consejería, tanto para el paciente, pero sobre todo para los cuidadores o familiares más cercanos, para que sepan cómo actuar ante esta situación. Recordemos que este tema del suicidio genera muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, sobre todo en la familia más cercana, precisamente porque no saben cómo actuar, no saben cómo pedir ayuda, no saben a dónde acudir o con quién acudir. Activar una red de apoyo psicosocial a aquellas personas que puedan estar en contacto mucho más cercano con el paciente, para que puedan estar atentas si existe algún riesgo. Referir con el especialista, repito, en salud mental, para que haga un abordaje integral y realizar un seguimiento muy, muy regular del caso. Son algunos de los puntos mucho más importantes que podemos rescatar de este algoritmo de atención. Y hasta aquí sería mi participación por el momento. Espero que esta información que les comparto sea de mucha utilidad en su quehacer cotidiano, y que no dejen de estarse preparando, informando sobre este tema que cada vez va cobrando más importancia en estos tiempos. Sí, para que ustedes como especialistas en salud sepan qué hacer, sepan a dónde acudir y cómo es que se tiene que hacer para brindarle atención a este tipo de pacientes. Les agradezco mucho. Hasta pronto.